Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, ¿usted podría darme una aclaración más detallada? Que le está preguntando que dónde fue Jesús al morir. Vamos a ver la respuesta y si podemos añadir algo más, pues perfecto. Escuche bien, preste atención, Amén. porque esto que voy a presentar ahora es muy delicado. Jesús está en la cruz del Calvario. Después de haber pasado por el Vía Crucis, Jesús llega a la cruz del Calvario. Ok, al parecer para comenzar con la respuesta va desde que comenzó todo el proceso de ese día cuando Jesús es arrestado. Es totalmente desnudo, no como lo presenta la Iglesia Católica con un trapito aquí adelante. No, Jesús estaba desnudo con sus genitales, sus glúteos. Bueno, en Juan 19:23 dice que los romanos se repartieron las vestiduras y echaron suerte sobre la túnica que no tenía costura. Si hacían esto mientras estaba siendo crucificado, pues obviamente no estaba vestido. Sus testículos, sus genitales al aire. Lo clavaron con unos clavos cuadrados de punta bola o punta roma. Y los clavos que colocaron Jesús no los colocaron aquí en la Esto de los clavos se sabe porque se han encontrado pues, restos arqueológicos y pues por la historia se entiende y se sabe que así eran de esa manera. muñeca, los colocaron fue aquí. No aquí en la mano, en la palma de la mano, sino aquí en la muñeca. Claro, e igual, hay estudios que determinan que en la mano no puede haber sido porque no soportaría el peso. Y hay descubrimientos arqueológicos de esqueletos donde se ve que los agujeros lo tenían en la muñeca. Claro, se sabe que para ese entonces los romanos llamaban mano a toda esta parte del brazo. Pasa por el juicio de los hombres, pasa por la agonía del Getsemaní, pasa por la tortura del cuerpo y ahora viene la agonía o la tortura en el espíritu. Porque Jesús fue integralmente, Ok. Jesús pasó integralmente un sufrimiento, espíritu, alma y cuerpo. Pero comenzó con el alma, el asiento de las emociones en el Getsemaní. Él pasa por la tortura del cuerpo físico, corona, flagelaciones que le dieron no 40, 120 latigazos le dieron a Jesús, porque a Jesús no lo flagelaron los judíos, sino los romanos. Eran los judíos que daban 40 menos 1, los romanos daban 120 latigazos. Bueno, según la ley judía, en Deuteronomio 25:3 eran 40 latigazos menos uno. En el caso de los romanos eran ilimitados, todo estaba a discreción del que el oficial encargado en ese momento, pero eran ilimitados, no dice que eran 120, no sé de dónde toma ese dato él, quizá algún historiador habrá escrito en un libro, desconozco, habría que investigarlo un poco. Llevó un madero hasta la cruz, llegó. Después que Jesús está en la cruz del Calvario, óigame, Dios juzga a su hijo en la cruz. Jesús es juzgado por Dios mismo y le da un veredicto. ¿Cuál fue? Culpable. Wow. Porque Dios agarró el pecado de la humanidad, no lo... Ok, esto está interesante, vamos a escuchar bien, vamos a prestar un poco más atención. Igual yo voy a dejar algunos datos, los voy a dejar en los comentarios, algunos textos importantes, información que ustedes quizás necesiten para ahondar más en el tema, pues lo voy a dejar en los comentarios. Pecado, plural, no el singular, el estado de pecado que estaba en Adán, Dios lo puso sobre Jesús. Al que no conoció pecados por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es bíblico. Una vez que Dios coloca el estado de pecado sobre Jesús, lo hace. Esto está en 2 Corintios 5:21. El germen de la maldición en la cruz del Calvario era Jesús. Porque escrito está: maldito es el que es colgado en un madero. Lo dice Pablo en sus cartas. Eso se lo dijo Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 13 de Gálatas. Claro, estoy haciendo referencia a Deuteronomio 21:23. Deuteronomio 21:23. Una vez que esto sucede, oído, entonces Dios coloca en Jesús la muerte espiritual. Para que la muerte física se apoderase de Jesús, tenía que entrar la muerte espiritual primero. Wow. Porque para que la muerte física se apoderase de Adán, tenía que morir primero espiritualmente. Yo no estoy diciendo que el espíritu de Jesús murió. Estoy diciendo que Jesús murió espiritualmente. Son dos cosas diferentes. Porque el espíritu de nadie muere. Porque no hay aniquilación de espíritu. Nosotros procedemos de Dios y Dios no puede morir. En cuanto a aniquilación, Dios nunca puede ser aniquilado igual nosotros. Vamos a ser eternos. O en la eternidad con Dios o en la eternidad con el diablo. Pero vamos a ser eternos. Cuando Dios coloca en él el pecado produce la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Tiene que haber muerte en Jesús porque Jesús muere en la cruz del Calvario espiritualmente
Y la muerte espiritual produce la muerte física. Bravo. Por eso es que Dios le dijo a Adán en el huerto del Edén, el día que comieres del árbol, muriendo morirás. No dice morirás. El hebreo dice muriendo morirás. Wow. Muriendo espiritualmente morirás físicamente. ¿Qué es la palabra muerte? Eso también lo voy a dejar en el comentario. Voy a dejar la palabra en hebreo para el que la quiera investigar. Literalmente dice muriendo morirás. Thanatos, esa es muerte. Thanatos, separación. Keitanatos, eso está en Romanos 6:23. ¿Dónde está la muerte espiritual? Donde Dios Padre se separa de su Hijo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Wow. Cuando dice Elí, Eli, lama sabactani. porque, Dios mío, wow. ¿por qué me has desamparado? Porque murió espiritualmente. Lo que muere espiritualmente muere físicamente. O sea que hay por primera vez Jesús siente esa separación de su Padre y cuando Él dice esas palabras, tuvo que haber sido una angustia. Te digo algo. Por primera y última vez, el conjunto de la deidad se separa. Wow. Conjunto de la deidad, hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es una de las humillaciones del verbo, donde el verbo se separa del Dios, del gran yo soy. Y el Espíritu Santo sale de Jesús en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo no se pudo quedar en él. Wow. Porque estaba el pecado, estaba la muerte. Por eso es que quien lo levanta de los infiernos es el Espíritu Santo, que no estaba en él. Que quien resucitó a Jesús de los muertos es el Espíritu Santo. El verbo se queda en el cuerpo de Jesús, porque el verbo y el cuerpo no se pueden separar. Ellos lo que llaman una unión hipostática, una unión indisoluble, inseparable. No se puede, el verbo no puede salir del... Esos términos también los voy a dejar, aunque es más profundo y es más extenso. Si alguien quiere, pues me puede escribir y yo le puedo enviar más información sobre eso. Cuerpo de Jesús, porque el verbo se hizo carne. Wow. Y por eso es que el cuerpo de Jesús no se pudre, porque el verbo lo preserva. Santo. Vamos a la pregunta del hermano. No es lo que dicen que Jesús se fue para el cielo. Porque hay una confusión en relación a la respuesta que le da Jesús al ladrón. El ladrón le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que si Jesús le dice que hoy estarás conmigo en el paraíso, señores, es que hoy Jesús se fue con el para allá para arriba de una vez. No. El problema es que colocaron una coma donde no debería ir. Porque el griego no tiene puntuación. Quien puso esa puntuación fueron los que hicieron la traducción. Y una coma daña el sentido de una oración. Es interesante porque sí, en griego dice tal cual, amén, te digo hoy. O sea, no dice que te está diciendo que hoy, sino que está diciendo amén, te digo hoy. Eso es literalmente, de cierto te digo hoy. O sea, en ese contexto se usa para hacer énfasis en la certeza. No está hablando de que será ese mismo día, sino que se lo está diciendo hoy. Lo que en griego originalmente, literalmente dice amén, te digo hoy. O sea, te lo estoy diciendo hoy. En ese aspecto es correcto. Esa palabra también se la voy a dejar en el comentario. Ahí el que la quiera investigar, quiera estudiar sobre eso, pues perfecto. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Correcto. Eso indica Ahí no que iba hoy coma. vas a estar. No, la coma tiene que ir delante del hoy. Entonces lo que Jesús le dijo al ladrón fue, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. O sea, hoy es relativo a que hoy te lo estoy diciendo, no que digas estar. Wow. Correcto, sí. Santo. Entonces la versión dice, de cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. Porque cuando Jesús muere, Jesús va a la parte más baja de la tierra. El Hades o Seol. Nadie cuando se muere se va para el cielo. El hermano Juan de los Palotes murió y está ante la presencia de Dios. Eso es mentira. La hermana Petra murió y está ante la presencia de Dios. Eso es mentira también. Ni nadie ha venido del cielo, solamente el Hijo del Hombre. Después de Jesús, ni siquiera Enoch, ni siquiera Moisés, nadie. La gente no lee Biblia, la gente no estudia las Escrituras. El Hades o Seol tiene dos departamentos. La parte superior y la parte inferior. ¿Se acuerdan? El rico y Lázaro. Okay. Que eso no es una parábola porque se dijo un nombre propio. Eso es una historia que Jesús narró. Wow. Que sucedió, que se dio. La parte superior es el seno de Abraham. En el seno de Abraham están todos los que mueren, tanto en la dispensación de la ley, de los patriarcas, de los reyes. Él tiene un estudio sobre esto y es un tema muy delicado y es bien, bien interesante.
Está en YouTube, se llama El lugar de los muertos. Si alguien me escribe, pues yo le envío el link para que lo vea. Todo el que muere ahorita va al seno de Abraham. Wow. Y no es que va a un lugar donde va a estar inerte que no se va a acordar de nadie. La Biblia dice que en el seno de Abraham hay conciencia. Y eso es bíblico. Pero es que Salomón dijo muchas cosas que se equivocó con lo que dijo. Ya. Salomón dijo que después que el hombre muere no tiene memoria. No, Jesús dijo todo lo contrario. Que sí. Porque el que estaba en el lugar de tormento, que es el rico, se acordaba de sus hermanos y de sus familiares. Ahora, vamos a esto. Cuando Jesús muere, Jesús va a la parte más baja de la tierra. Lo dice Pablo en Efesios, que fue a la parte más baja de la tierra. Descendió. Descendió a la parte más baja de la tierra. ¿Cuál es la parte más baja? La parte inferior de la parte baja. La parte baja es el seno de Abraham, la más baja en su lugar de tormento, donde estaba el rico. Cuando Jesús muere, Jesús va a la parte más baja, porque él tiene que ocupar tu lugar, mi lugar, porque él murió en pecado. Ya va, reprendo al diablo. Tremendo. La Biblia dice que no se halló pecado en él. Y al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Si eso es una verdad. O sea, Jesús fue tan sucio en relación al pecado como lo fue Adán. Wow. Con la diferencia que Adán se tiró al lodo, a Jesús le tiraron el lodo. Es diferente. Jesús no cometió pecado, pero el Padre lo hizo pecado. Wow. Y ese pecado que entró en Jesús trajo las mismas consecuencias que entraron en Adán. Cuando entró en Adán, lo mató, lo condenó, fue culpable, un veredicto, punto. Aunque no lo hizo, por el Padre lo condenó para no condenarte a ti. El Padre lo enferma en la cruz para no enfermarte a ti. Por nosotros. Por eso es que cuando alguien dice que Dios permite enfermedad o que Dios mandó la enfermedad para probarte, eso no sabe lo que está diciendo. Eso es diabólico lo que se dice en nuestros púlpitos. Wow. Dios no enferma a nadie, ni permite enfermedad, ni manda enfermedad para probar a nadie. Porque Él puso toda la enfermedad sobre Jesús para no ponerla sobre ti. Wow. Él hizo a su hijo maldición para bendecirte a ti. Él se separó de su hijo para nunca separarse de ti. Una vez que Jesús va al lugar de tormento, el Padre lo justifica. Porque tiene que ser justificado para ser edificado. Dios Padre tiene que extirpar, desramificar, quitar de Jesús el estado de pecado y colocar la justicia. Tiene que quitar la muerte y colocar la vida. ¿Cómo lo hago? Nadie. Yo tengo que tener un elemento para justificar a mi hijo, la ley. Dios justificó a su hijo porque cumplió los 613 mandamientos de la ley. El único que cumplió la ley y fue justificado por la ley, muy cierto. Los 613 mandamientos, pues fue un hombre, un judío, que los enumeró y los hizo en un libro. Si alguien lo quiere, pues también se los puede enviar, los 613. Wow. Pablo dijo, ¿podrá un hombre ser justificado por la ley? Dice Pedro, sí, pero no hay hombre que la cumpla. Pablo no negó que los hombres puedan ser justificados por la ley. Sí, hay alguien que la cumpla, sí, pero ¿quién? Nadie. Wow. El único que cumplió la ley fue Jesús y fue justificado por ella. Una vez que Jesús es justificado, es vivificado. Una vez que se le imparte la vida, el Espíritu lo levanta porque vence el Hades, vence los potestades, vence la muerte, vence los principados, vence el diablo. Porque Jesús no venció al diablo en la cruz, como dice Pierre Samuel. Jesús venció al diablo después que resucita. Pero la Biblia dice, venciendo los principados y la potestad, los recibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. De los principados y potestades que está hablando Jesús, no está hablando del diablo, ni de los demonios, está hablando del Sanedrín. Está hablando de los místicos, gnósticos, falsos maestros que querían desviar a Colosenses la doctrina. De los principados que está hablando Pablo en Colosenses, que Jesús lo venció en la cruz, está hablando del Sanedrín, de los que representaban. Eso está en Colosenses 2:13, 15 y 16, para que quiera investigar. La ley. Y Pablo dice, por tanto, que nadie conjugue en comida, en bebida y en reposo. ¿Tiene que ver los demonios con eso? No, está hablando del Sanedrín. No está hablando del diablo. Jesús vence al diablo cuando resucita a los muertos. Porque venció al que tenía el imperio de la muerte a través de la muerte, entonces al diablo. Si Jesús no resucita, van en mi predicación, dice Pablo. Jesús para triunfar tenía que vencer la muerte primero para vencer al diablo. Wow. ¿Ya? Esto es profundo. Ahora es cuando Jesús se levanta de la tumba. Entonces se le aparece a las mujeres. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí se acuerdan? Claro. Sí. Lo va a tocar la mujer. No me toques. ¿Por qué? Ayúdame a predicar. No, todavía no he ido al Padre. Ay, ¿qué? ¿Todavía qué? No he ido al Padre. Ah, ok. Guárdamelo ahí. No me toques porque no he ido al Padre. Ve y dile a mis hermanos y a tus hermanos que voy a mi Padre, vuestro Padre, mi Dios, a vuestro Dios. Yes.
Ujú. Una vez que Jesús sube, se presenta al verdadero lugar santísimo, con Wow. su propia sangre, siendo el Cordero y siendo el sacerdote a la vez. Aleluya. Santo. Ministerio triple. Después que sella el nuevo pacto, entonces Jesús le dice al Padre, Padre, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con la justicia? ¿Qué hago con la vida? ¿Qué hago con todo lo que el hombre perdió en el Edén? Jesús dice, dáselo al hombre. Wow. El que cree en esto, Juan 1:12. tendrá la potestad de Wow. derecho mío. Gloria a Dios. Porque a los que creen en su nombre, Eso está en Juan 1:12. les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Wow. Santo. Eso no te hace falta a ti, Jesús, ni a mí, ni al Espíritu. Lo hicimos, es por ellos que estaban caídos. Santo Jesús. Entonces Jesús regresa. Después que Jesús presenta eso, va al lugar, va otra vez a la parte más baja. Lo dice Pablo. Ujú. Entonces va y predica a los Ok. espíritus que están en condenación. Mm. Primera de Pedro capítulo 3 lo dice. Y después que predica a los espíritus que están en condenación, va y sube al seno de Abraham y le predica el evangelio a los espíritus que están esperando en la paciencia, que están allí en Dios, que tienen relación con Dios, a los profetas, reyes, jueces y sacerdotes. Les predica el evangelio a ellos para impartirle justicia, impartirle vida y forman parte del arrebatamiento de la iglesia, juntamente con la iglesia. Wow. Porque si no, no pueden ser levantados entre los muertos. Gloria a Dios. Y después que le imparte justicia, le imparte vida a ellos, eso lo dice Pedro. Primera Bueno, de ahí Pedro, está el texto. capítulo 3, en la primera predicación a los espíritus condenados, y primera de Pedro, capítulo 4, a los espíritus que estaban allí. Entonces se llevó cautivo a la cautividad. Llevó cautivo a la cautividad, que se llevó para el cielo los que estaban cautivos. ¡No! Llevó cautivo a la cautividad. Efesios significa 4:8. cautivó lo que tenía cautivado al hombre, que es la muerte y el pecado. Wow. Gloria a No Dios. es que se llevó para el cielo un poco de evangélico, ni se llevó a nadie para el cielo, pues si usted se muere y se va para el cielo, ¿a quién viene a buscar Cristo en el arrebatamiento y todos estamos allá arriba ya? Exacto. No hay sentido. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús se le aparece. Después que hace todo eso es cuando se aparece a su discípulo y está 40 días Ajá. y 40 noches con ellos. Ya. Y después se va y Mm. está ahorita sentado dentro del Padre esperando para regresar. Gloria. Pero Jesús cuando muere en la cruz no va para el cielo, Jesús va para el infierno.